Era invierno. Mi hija Valeria temblaba sola en la esquina de la avenida más transitada de Monterrey. El bus escolar acababa de arrancar, dejándola abandonada porque tuvo una crisis sensorial. Desde la ventanilla, el conductor gritó: «Estos niños son un problema. No los podemos atender». Mi pequeña con autismo nivel 3, no verbal, no podía ni siquiera pedir ayuda. Un automóvil pasó rozándola. Lo que hice después no solo salvó a mi hija, sino que cambió el sistema de transporte escolar para siempre. Lo recuerdo como si fuera ayer. El frío calaba los huesos aquella mañana de febrero. La temperatura había bajado tanto que podía ver el vaho de mi respiración mientras conducía desesperada por la avenida Constitución. El cielo gris, casi plomizo, parecía un presagio de lo que estaba por suceder. Había recibido una llamada que heló mi sangre más que el propio invierno regiomontano. «Señora, hay una niña parada en la esquina. Parece perdida. Tiene un uniforme escolar». El mundo se detuvo. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que saldría de mi pecho. Sabía inmediatamente que era Valeria. Nadie más podría estar así, inmóvil, como congelada en el tiempo y el espacio, mientras la ciudad seguía su ritmo frenético a su alrededor. Cuando llegué, la escena me destrozó. Mi pequeña, con sus ojos fijos en la nada, sus manos rígidas a los costados, su cuerpo temblando no solo por el frío sino por el terror. A menos de 1 metro pasaban automóviles a toda velocidad. Uno de ellos, un taxi amarillo, pasó tan cerca que el viento levantó su falda escolar. Ella ni siquiera parpadeó. Estaba completamente bloqueada. Soy Selene, madre de Valeria, diagnosticada con TEA nivel 3 cuando tenía apenas 3 años. Si estás viendo este video desde México, España, Colombia o cualquier lugar donde las madres luchan a diario por la seguridad de sus hijos neurodivergentes, déjame en los comentarios de dónde nos ves. Quiero que sepas que no estás sola en esta batalla. Hoy te voy a mostrar cómo convertí el día más aterrador de mi vida en una victoria que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Quizás te preguntes cómo llegamos a ese punto. ¿Cómo mi hija terminó abandonada en una de las avenidas más peligrosas de Monterrey? ¿Cómo es posible que un sistema educativo que se jacta de ser inclusivo permitiera semejante negligencia? La respuesta es dolorosa pero necesaria, porque para muchos, nuestros hijos son invisibles. Son los niños que complican las rutinas establecidas, los que retrasan los horarios, los que molestan con sus diferencias. Pero antes de contarte cómo transformamos esta pesadilla en una victoria que benefició a cientos de niños, necesito que entiendas quién es Valeria. Mi guerrera, mi maestra, la niña que me enseñó que la comunicación va mucho más allá de las palabras y que la inclusión no es un favor que nos hacen, sino un derecho por el que vale la pena luchar hasta las últimas consecuencias. Las primeras señales de Valeria aparecieron temprano. Mientras otros bebés buscaban el contacto visual, ella parecía mirar a través de mí. A los 18 meses, aún no balbuceaba palabras, pero podía pasar horas fascinada con el movimiento giratorio de las ruedas de sus carritos. Me preocupé cuando noté que se cubría los oídos y gritaba si escuchaba la licuadora o la aspiradora. Era como si estos sonidos le causaran un dolor físico real. Mientras las otras madres compartían las primeras palabras de sus hijos, yo buscaba desesperadamente respuestas para los silencios de Valeria. Mi suegra decía que era berrinchuda. Mi cuñada insistía en que era consentida. El pediatra repetía que cada niño tiene su tiempo y que no me preocupara tanto. Pero mi instinto maternal gritaba que algo diferente estaba sucediendo. No era normal que una niña de casi 2 años no respondiera a su nombre. No era típico que pudiera memorizar perfectamente el orden de todos sus juguetes, pero que entrara en crisis si los cambiabas de lugar. Recuerdo una tarde en particular, cuando Valeria tenía 2 años y medio. Habíamos ido al parque cerca de casa. El sol estaba radiante, los pájaros cantaban y las risas de otros niños llenaban el aire.
Era uno de esos días perfectos que parecen sacados de una postal. Valeria estaba sentada en la arena, completamente absorta en la tarea de llenar y vaciar un cubito rojo con arena, una y otra vez, con una precisión casi matemática. Una niña de su edad se acercó, curiosa por lo que hacía Valeria. Le habló, le sonrió, intentó jugar con ella. Mi hija ni siquiera levantó la mirada. La niña, confundida, tocó el hombro de Valeria. Fue como si hubiera apretado un interruptor. Mi hija gritó como si la estuvieran lastimando. Se tiró al suelo y comenzó a golpearse la cabeza contra la arena. La madre de la otra niña corrió hacia ellas. Me miró con una mezcla de miedo y desprecio. Deberías enseñarle a tu hija a compartir. No puede reaccionar así cuando alguien quiere ser su amiga. Quise explicarle. Quise decirle que mi hija no estaba siendo maleducada, que no entendía las señales sociales, que el contacto físico inesperado le causaba dolor sensorial. Pero las palabras se ahogaron en mi garganta mientras recogía a Valeria, que seguía gritando y temblando en mis brazos. Ese día volví a casa y lloré hasta quedarme sin lágrimas, mientras mi pequeña repetía su ritual de alinear sus carritos una y otra vez, ajena a mi desesperación. A los 3 años, después de consultar a 3 especialistas diferentes, finalmente escuché las palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre. Su hija presenta un trastorno del espectro autista nivel 3. Requiere apoyo muy sustancial. El neurólogo pediatra nos explicó que este era el nivel más profundo del espectro, caracterizado por déficits severos en comunicación social y patrones restrictivos de comportamiento. Nos dijo que Valeria probablemente nunca hablaría de manera convencional, que su capacidad para socializar sería extremadamente limitada y que necesitaría supervisión constante durante toda su vida. Salí de la consulta con un diagnóstico en papel y un abismo en el corazón. El estacionamiento del hospital me pareció interminable mientras caminaba con Valeria de la mano. Ella, ajena a la sentencia que acabábamos de recibir, se detenía para observar fascinada los patrones de luz que se formaban en el suelo a través de los árboles. Esa noche, cuando por fin logré que se durmiera, me senté en el pasillo frente a su habitación y dejé salir todo el dolor que había contenido. No lloraba por el diagnóstico en sí. Lloraba por el mundo que sabía que la esperaba. Un mundo que no estaba diseñado para niñas como ella. Un mundo que la vería como un problema antes de ver su potencial. Un mundo que la abandonaría en una esquina fría, porque no sabría cómo manejar una crisis sensorial. Pero algo extraño sucedió mientras lloraba en ese pasillo oscuro. Con cada lágrima, un tipo diferente de fuerza empezó a crecer dentro de mí. Una determinación que no sabía que tenía. Una voz interior que me decía: si el mundo no está preparado para Valeria, entonces tendré que cambiar el mundo. Al día siguiente, comenzó nuestra nueva vida. Me convertí en estudiante, investigadora y defensora. Aprendí sobre integración sensorial, comunicación aumentativa y alternativa, estrategias conductuales. Transformamos nuestra casa. Instalamos luces con regulador de intensidad. Creamos un rincón sensorial con elementos de presión profunda. Implementamos pictogramas y horarios visuales en cada habitación. Las terapias ocupaban gran parte de nuestro tiempo. Terapia ocupacional para ayudarla con la integración sensorial. Logopedia para intentar desarrollar alguna forma de comunicación. Terapia conductual para ampliar su repertorio de actividades y reducir conductas autolesivas. La parte más difícil fue encontrar una escuela. Recorrí 7 instituciones diferentes. En 5 de ellas me rechazaron apenas mencionar el diagnóstico. No estamos equipados para niños con necesidades tan especiales. Era la frase que escuchaba una y otra vez, siempre pronunciada con una sonrisa amable que intentaba ocultar el rechazo. En la 6ª escuela, la directora fue brutalmente honesta. Podemos aceptarla, pero no espere milagros. No tenemos personal especializado. Estaría aquí solo para socializar. Cuando pregunté qué pasaría si Valeria tuviera una crisis sensorial, la mujer se encogió de hombros.
Tendríamos que llamarle para que venga a buscarla. Finalmente, encontré el Centro Educativo Integral, una escuela privada con un programa de inclusión que parecía prometedor. La directora, la doctora Martínez, me mostró las instalaciones adaptadas. Me habló del personal capacitado. Me presentó a la maestra Sombra que acompañaría a Valeria. Por primera vez, sentí esperanza. Firmé la matrícula ese mismo día, a pesar de que la colegiatura representaba un sacrificio económico enorme para nuestra familia. La adaptación fue lenta y llena de desafíos. Hubo días buenos, donde Valeria lograba permanecer en el aula por periodos cada vez más largos. Hubo semanas malas, donde las crisis eran tan intensas que regresaba a casa con marcas de sus propias uñas en sus brazos. Pero poco a poco, estaba progresando. Comenzó a usar algunos pictogramas para comunicar necesidades básicas. Toleraba mejor los ruidos del recreo. Incluso había una niña, Sofía, que se sentaba a su lado durante el almuerzo y parecía entender intuitivamente cómo acercarse a Valeria sin abrumarla. Todo parecía ir por buen camino, excepto por un detalle: el transporte escolar. La escuela quedaba a 40 minutos de nuestra casa, y yo trabajaba como contadora en una empresa al otro lado de la ciudad. Mi horario de entrada coincidía exactamente con el horario de inicio de clases, lo que hacía imposible llevar a Valeria y llegar a tiempo a mi trabajo. Durante las primeras semanas, mi madre nos ayudaba, pero a sus 68 años, el esfuerzo diario de llevar y traer a Valeria comenzó a pasarle factura. Además, había días en que sus propias citas médicas le impedían ayudarnos. La solución lógica parecía ser el transporte escolar que la escuela ofrecía. Tuve una reunión con el coordinador de transporte, el señor Ramírez. Le expliqué detalladamente la condición de Valeria, sus desafíos sensoriales, sus dificultades con los cambios de rutina, su incapacidad para comunicarse verbalmente. Le entregué una carpeta con estrategias específicas, los auriculares que debía usar si había mucho ruido, el juguete sensorial que la calmaba, el tablero de comunicación que debía tener siempre a mano. «No se preocupe, señora», me dijo con una sonrisa confiada. Transportamos a varios niños con diferentes necesidades. Esteban, nuestro conductor más experimentado, se encargará de su ruta. Todo estará bien. Quise creerle. Necesitaba creerle. Mi jefe ya me había advertido que no podía seguir llegando tarde, y mi madre necesitaba un descanso. Así que firmé la autorización para que Valeria usara el transporte escolar, acallando esa voz interna que me advertía que algo no estaba bien. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes. Cada mañana, a las 6:45 en punto, el bus amarillo se detenía frente a nuestra casa. Yo subía con Valeria, la acompañaba hasta su asiento, le colocaba el cinturón de seguridad, le daba su juguete sensorial y le explicaba con pictogramas la ruta. Primero el bus, luego la escuela, después mamá vendría a buscarla. Esteban, un hombre de unos 50 años con expresión amable, siempre saludaba a Valeria por su nombre y esperaba pacientemente este ritual. Por las tardes, yo salía antes del trabajo para recogerla directamente en la escuela. El sistema parecía funcionar. Valeria estaba adaptándose bien. Incluso había días en que subía al bus sin protestas, un avance enorme para una niña que solía entrar en crisis ante cualquier transición. Pero un jueves, todo cambió. Recibí una llamada de la escuela a media mañana. Era la directora, la doctora Martínez. Su voz sonaba tensa. «Señora Selene, tenemos un problema. Valeria no ha llegado a la escuela hoy». Mi mundo se derrumbó en ese instante. Les expliqué que, como cada mañana, Valeria había subido al bus escolar a las 6:45. Debería haber llegado a la escuela hace más de 2 horas. Lo que siguió fueron los 40 minutos más angustiantes de mi vida. La escuela llamó al coordinador de transporte, quien a su vez intentó comunicarse con Esteban. No respondía. Llamé a la policía,
pero me dijeron que debían pasar 24 horas para reportar una desaparición. Llamé a mi esposo, a mi madre, a todos los que podían ayudar a buscarla. Entonces, recibí esa llamada. Una mujer que se identificó como Luisa me dijo que había visto a una niña con uniforme escolar parada sola en la esquina de Avenida Constitución y Pino Suárez. Parece perdida, dijo. Lleva ahí al menos media hora y nadie se acerca a ayudarla. Conduje como nunca antes, violando todos los límites de velocidad. Cuando llegué a la esquina, la escena me paralizó. Valeria estaba exactamente como la mujer la había descrito. Inmóvil, con la mirada perdida, completamente ajena al peligro que la rodeaba. Los autos pasaban a centímetros de ella. La gente caminaba a su lado sin detenerse, tal vez asumiendo que esperaba a alguien. La abracé con todas mis fuerzas mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Ella no respondió al abrazo. Su cuerpo seguía rígido, en estado de shock. La llevé al auto. Le coloqué su manta pesada, que siempre llevaba en la cajuela para emergencias. Le di su juguete sensorial y puse la música suave que sabía que la calmaba. Poco a poco, su respiración se normalizó. Una vez que Valeria estuvo segura, la rabia reemplazó al miedo. Llamé directamente al número personal de la directora, que me había dado durante la emergencia. La encontré, dije, con una calma gélida que no coincidía con el fuego que sentía por dentro. La encontré abandonada en una esquina. Estaré en la escuela en 30 minutos. Necesito respuestas. Cuando llegué, la doctora Martínez me estaba esperando en la entrada. Me condujo a su oficina, donde ya estaba el coordinador de transporte, y para mi sorpresa, Esteban, el conductor del bus. Antes de que diga nada, comenzó el señor Ramírez, quiero que sepa que esto ha sido un incidente aislado que no refleja nuestros estándares de servicio. Esteban es uno de nuestros conductores más experimentados y... Lo interrumpí. Mi hija estuvo a punto de morir hoy. Quiero escuchar exactamente qué pasó. De él, dije, señalando a Esteban, quien miraba fijamente el suelo. El hombre levantó la vista. No había rastro de aquella expresión amable que me había tranquilizado las primeras semanas. En su lugar, vi incomodidad y algo más. ¿Fastidio? Mire, señora, comenzó, con un tono que me hizo apretar los puños. Hoy cambiamos la ruta porque había obras en el camino habitual. Su hija comenzó a gritar y a golpearse apenas notó el cambio. Intenté calmarla, pero estaba fuera de control. Los demás niños se asustaron. Algunos empezaron a llorar. Hizo una pausa, como calibrando sus siguientes palabras. Pero lo que dijo a continuación lo cambiaría todo. Estos niños son un problema. No los podemos atender. No estamos capacitados para manejar casos así. Tuve que tomar una decisión para el bien del grupo. La dejé en esa esquina porque sabía que era un lugar transitado donde alguien la vería y llamaría a la escuela. No podía seguir con la ruta mientras ella estaba así. Un silencio sepulcral cayó sobre la oficina. La doctora Martínez palideció. El coordinador cerró los ojos, como si quisiera desaparecer. «Me está diciendo», articulé lentamente, controlando cada sílaba, que dejó a una niña de 8 años, no verbal, con autismo severo, sola en una avenida de alto tránsito porque estaba teniendo una crisis sensorial que usted provocó al cambiar la ruta sin avisar. Esteban se encogió de hombros. Tenía un horario que cumplir. Los demás niños tenían que llegar a tiempo a clases. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue solo el corazón de una madre aterrorizada. Fue la última cadena que me ataba a la aceptación pasiva de un sistema que veía a mi hija como descartable. ¿Tienen cámaras en los buses?, pregunté con una calma que no sentía. Sí, respondió el coordinador, sorprendido por mi pregunta. Quiero la grabación de hoy. Ahora. Señora Selene, entiendo su preocupación, pero hay protocolos para solicitar ese tipo de material y... No lo dejé terminar. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de grabación de voz.
La activé y la coloqué sobre el escritorio, a la vista de todos. Voy a ser muy clara, dije, mirándolos a los tres. Lo que ha sucedido hoy es abandono de una menor, discriminación por discapacidad y negligencia institucional. Todos estos son delitos penados por la ley. Tengo dos opciones. Puedo presentar una denuncia formal esta misma tarde, que incluirá la declaración que acabo de grabar donde el señor Esteban admite haber abandonado deliberadamente a mi hija. O pueden cooperar conmigo para arreglar un sistema que claramente está fallando a los niños más vulnerables. La expresión de la directora cambió. Vi miedo, sí, pero también vergüenza. Vergüenza genuina. ¿Qué propone exactamente?, preguntó en voz baja. Lo que siguió cambiaría no solo el destino de Valeria, sino el de cientos de niños neurodivergentes en nuestra ciudad. Pero esa es la parte de la historia que quiero compartir contigo en detalle. Porque necesitas saber que una sola madre, armada con la determinación que nace del amor incondicional y el conocimiento de los derechos de su hijo, puede mover montañas. Y tú, madre que me estás viendo ahora, tal vez en la oscuridad de tu habitación mientras tu pequeño guerrero finalmente duerme, tal vez limpiándote lágrimas silenciosas mientras reconoces tu propia lucha en mis palabras. Tú también puedes mover montañas. No estás sola. Y juntas somos imparables. El 17 de marzo, un martes lluvioso que nunca olvidaré, escuché las palabras que cambiaron nuestras vidas. Trastorno del espectro autista nivel 3 de apoyo. El neurólogo explicó que Valeria necesitaría apoyo constante toda su vida. Mientras conducía de regreso a casa, lágrimas silenciosas corrían por mis mejillas. No por tristeza, sino porque finalmente tenía un nombre para luchar. Reorganizamos toda nuestra vida. Aprendí sobre comunicación alternativa, terapia sensorial, y construimos en casa un espacio seguro para sus momentos de sobrecarga. El simple acto de salir a la calle se convirtió en una operación militar que requería planificación detallada. Pero Valeria progresaba a su manera, y cuando logró usar pictogramas para comunicar sus necesidades básicas, celebramos como si hubiera ganado un premio Nobel. Todavía recuerdo la expresión del neurólogo aquel día. El doctor Fuentes, un hombre con décadas de experiencia, que había visto miles de casos como el nuestro. Sus palabras fueron precisas, profesionales, pero sus ojos tenían esa mezcla de compasión y resignación que más tarde aprendería a reconocer en muchos especialistas. El trastorno del espectro autista nivel 3 significa que Valeria requiere un apoyo muy sustancial, explicó mientras acomodaba sus lentes. Su capacidad de comunicación verbal es mínima o inexistente. Presenta patrones repetitivos de comportamiento, intereses restringidos y una marcada dificultad para adaptarse a cambios en su rutina. Recuerdo que asentí mecánicamente mientras tomaba notas. Una parte de mí estaba en modo automático, recopilando información como lo haría en cualquier reunión de trabajo. La otra parte, la madre dentro de mí, estaba fragmentándose en 1000 pedazos. ¿Podrá hablar algún día?, pregunté con un hilo de voz. El doctor hizo esa pausa, esa terrible pausa que precede a las verdades dolorosas. No puedo prometerle eso. Algunos niños con nivel 3 desarrollan algunas palabras aisladas, otros nunca lo hacen. Lo que sí puedo asegurarle es que existen sistemas alternativos de comunicación que pueden abrirle un mundo de posibilidades. Cuando salimos de la consulta, el cielo de Monterrey lloraba con nosotras. Valeria, ajena al peso del diagnóstico que acabábamos de recibir, saltaba de charco en charco, fascinada con los círculos concéntricos que formaba el agua. Su rostro mostraba una alegría pura, sin filtros, ante algo que la mayoría pasaría por alto. La abracé fuerte, ahí, bajo la lluvia, sin importarme que nos empapáramos. Ella se tensó inicialmente, como siempre hacía ante el contacto físico inesperado, pero luego cedió y se relajó en mis brazos. Esos pequeños momentos de conexión eran tan preciosos,
tan escasos, que cada uno era un tesoro que guardaba en mi corazón. Esa noche, después de acostarla, desplegué todos los informes sobre la mesa de la cocina. Abrí mi laptop y comencé una investigación que no terminaría jamás. Autismo nivel 3. Terapias. Pronóstico. Escuelas especializadas. Derechos educativos. Sistemas de comunicación alternativa. Integración sensorial. Amaneció y seguía frente a la computadora, con los ojos ardiendo, pero con una determinación nueva. Me di cuenta de que tenía dos opciones. Podía hundirme en el ¿por qué a nosotras? O podía convertirme en la experta que Valeria necesitaba para navegar un mundo que no estaba diseñado para ella. Elegí lo segundo. Las semanas siguientes fueron una vorágine de cambios. Nuestra casa, antes decorada pensando en la estética, se transformó por completo. Instalamos luces con regulador de intensidad para controlar la sobreestimulación visual. Creamos un rincón de calma en su habitación con elementos sensoriales. Una hamaca, una manta pesada, luces de fibra óptica que cambiaban de color lentamente, almohadas de diferentes texturas. En la cocina, el refrigerador desapareció bajo una cascada de pictogramas laminados con velcro. Agua, manzana, galleta, baño, cansada. Cada imagen representaba una necesidad básica, que Valeria podía comunicar despegando el pictograma y entregándolo. Las paredes se cubrieron con horarios visuales detallados. Cada actividad del día, desde el cepillado de dientes hasta la hora del baño, estaba representada con imágenes claras y secuenciales. La previsibilidad, aprendí, era el mayor regalo que podía darle a mi hija. Mi esposo, Antonio, inicialmente se mostró abrumado por la transformación. Una noche lo encontré contemplando con nostalgia una foto del antes, cuando nuestra casa parecía salida de una revista de decoración. Extraño como era antes, confesó. Me dolió escucharlo, pero también entendía. Era parte del duelo que ambos atravesábamos. El duelo por la vida que habíamos imaginado y que ahora se transformaba en algo completamente diferente. Yo también, admití. Pero mira esto. Le mostré un video que había grabado esa mañana. Valeria, por primera vez desde el diagnóstico, había tomado el pictograma de agua, se había acercado a mí y lo había colocado en mis manos. Su primera comunicación intencional. Antonio lloró al ver ese video. Y luego, con una determinación que igualaba la mía, se sumergió en la tarea de adaptar cada rincón de nuestra casa, cada momento de nuestra rutina, a las necesidades de nuestra hija. Las terapias comenzaron a ocupar gran parte de nuestro tiempo y presupuesto. Terapia ocupacional 2 veces por semana para trabajar en la integración sensorial. Fonoaudiología, aunque no hablara, para estimular la comunicación no verbal. Terapia ABA, que nos generó conflictos internos por su enfoque conductual, pero que adaptamos a nuestra manera para respetar la dignidad de Valeria. Cada terapeuta se convirtió en parte de nuestra familia extendida. Cada pequeño avance era celebrado como si fuera una medalla olímpica. El día que Valeria logró mantener contacto visual durante 5 segundos completos. La tarde que permitió que le cepillara el cabello sin entrar en crisis. La primera vez que usó un pictograma para pedir abrazo en lugar de agua. El mundo exterior, sin embargo, seguía siendo un desafío constante. La primera vez que intentamos ir al supermercado después del diagnóstico fue una pesadilla. Las luces fluorescentes, el ruido constante de cajas registradoras, los altavoces anunciando ofertas, el olor mezclado de productos de limpieza y comida. Para Valeria, fue como entrar en un campo de tortura sensorial. La crisis fue inmediata y devastadora. Se tiró al suelo, comenzó a gritar y a golpearse la cabeza contra el piso. La gente nos miraba. Una mujer mayor murmuró algo sobre falta de disciplina. Un guardia de seguridad se acercó con expresión severa. Ese día aprendí otra lección crucial. Siempre llevar una tarjeta informativa.
A partir de entonces, imprimí pequeñas tarjetas que decían: mi hija tiene autismo no verbal. Está experimentando una sobrecarga sensorial, no una rabieta. Por favor, denos espacio y comprensión. Repartir estas tarjetas en momentos de crisis no siempre cambiaba las miradas de juicio, pero al menos me daba una herramienta para educar, en lugar de solo aguantar la vergüenza y el aislamiento. Poco a poco, fuimos desarrollando estrategias. Visitas cortas a lugares públicos, siempre con auriculares canceladores de ruido. Horarios especiales, como ir al supermercado a primera hora de la mañana cuando hay menos gente y estímulos. Preparación previa con historias sociales y videos para que Valeria supiera qué esperar. Una mochila de emergencia con sus objetos sensoriales favoritos, cambios de ropa y sus pictogramas más importantes. Las salidas dejaron de ser momentos de terror para convertirse en desafíos calculados, pequeñas victorias diarias que nos acercaban, paso a paso, a una vida más plena. El siguiente gran obstáculo fue la educación. ¿Dónde encontrar una escuela que no solo aceptara a Valeria, sino que realmente estuviera equipada para ayudarla a desarrollar su potencial? La búsqueda fue desalentadora. En la primera escuela, la directora ni siquiera terminó de escuchar mi explicación. No tenemos los recursos, me interrumpió con una sonrisa practicada. Sería injusto para su hija y para nuestros maestros. En la segunda, me mostraron un salón aislado al fondo del patio donde mantenían a los niños especiales. Era prácticamente un depósito con algunas mesas viejas. Aquí estará con otros como ella, me dijeron, como si eso fuera un consuelo y no una sentencia de segregación. La tercera escuela fue más sutil. Por supuesto que aceptamos la diversidad, aseguró el director con demasiado entusiasmo. Pero debe entender que necesitará pagar una maestra sombra, terapias adicionales y, por supuesto, si hay algún incidente, tendría que venir a recogerla inmediatamente. Traducción. La aceptamos mientras no cause problemas, y usted asuma todos los costos extras. Después de 7 rechazos disfrazados de excusas administrativas, encontramos el centro educativo integral. Desde el momento en que crucé la puerta, algo se sintió diferente. Las paredes estaban decoradas con arte de estudiantes de todas las capacidades. En el patio, vi a niños neurotípicos jugando junto a niños con diferentes discapacidades visibles. No estaban separados, no había un rincón especial. La doctora Martínez, una mujer de unos 50 años, con una energía tranquila pero decidida, me recibió en su oficina. No hizo promesas vacías sobre curar a Valeria. En cambio, me habló de adaptaciones curriculares, de objetivos personalizados, de celebrar cada progreso a su ritmo. Me mostró el salón sensorial, el equipo de terapeutas, el programa de compañeros tutores donde niños mayores apoyaban a los más pequeños con necesidades especiales. No será fácil, me advirtió con honestidad. Habrá días difíciles, retrocesos, momentos de frustración, pero estamos comprometidos con cada niño, incluyendo a Valeria. Algo en su mirada, en la forma en que pronunció el nombre de mi hija, me dijo que este lugar era diferente. Firmé la matrícula ese mismo día, a pesar de que la colegiatura representaba casi el 40% de nuestro ingreso familiar. El proceso de adaptación fue exactamente como la doctora Martínez había anticipado. Una montaña rusa. Hubo días milagrosos, como cuando Valeria permitió que su maestra sombra, Laura, la guiara durante toda una actividad de arte sin crisis. Hubo semanas desastrosas, donde no lograba permanecer ni 10 minutos en el aula antes de colapsar. El equipo escolar, sin embargo, nunca se rindió. Ajustaron el plan, probaron nuevas estrategias, celebraron cada minuto que Valeria lograba estar integrada. La maestra del grupo, Daniela, implementó un sistema de amigos donde cada semana un niño diferente era designado como compañero especial de Valeria. Les enseñaba a los pequeños cómo acercarse a ella, qué señales observar, cómo respetar su espacio, pero también cómo incluirla. Fue así como Valeria conoció a Sofía, una niña de grandes ojos oscuros y una intuición extraordinaria para conectar con mi hija.
Sofía no intentaba forzar a Valeria a juegos sociales típicos. En cambio, se sentaba a su lado durante el almuerzo, imitaba sus movimientos repetitivos sin burlarse, y parecía genuinamente fascinada por la forma en que Valeria organizaba sus crayones por tonalidades exactas de color. Sofía dice que Valeria es como un arcoíris secreto, me contó su maestra un día. Dice que hay que saber mirar para ver todos sus colores. Esa frase, salida de la inocencia de una niña de 8 años, resumía perfectamente lo que yo misma sentía. Valeria era un universo completo, lleno de colores y patrones que solo se revelaban cuando aprendías a mirar de otra manera. Después de 4 meses, los avances eran notables. Valeria toleraba la jornada escolar completa, aunque con descansos en el aula sensorial. Había ampliado su comunicación con pictogramas a casi 35 conceptos diferentes. Incluso había comenzado a mostrar interés en actividades grupales, siempre desde su perspectiva única. Todo parecía encaminarse. Excepto por un detalle logístico pero crucial, el transporte escolar. La escuela quedaba a 40 minutos de nuestra casa, en una zona residencial al otro lado de la ciudad. Yo trabajaba como contadora en una empresa de exportación, con un horario que comenzaba exactamente a la misma hora que las clases de Valeria. Durante los primeros meses, mi madre, Aurora, había sido nuestra salvación. A sus 68 años, se levantaba cada madrugada para ayudarme a preparar a Valeria y luego la llevaba en su auto hasta la escuela. Pero la situación no era sostenible. Mi madre empezó a mostrar signos de agotamiento. Además, sus propias citas médicas por una artritis reumatoide cada vez más severa comenzaban a interferir. Algunos días simplemente no podía conducir por el dolor en sus manos. El transporte escolar parecía la solución lógica. La escuela ofrecía este servicio para familias que vivían en diferentes puntos de la ciudad. Un autobús amarillo recogía a los niños por la mañana y los devolvía por la tarde, siguiendo rutas establecidas. Programé una reunión con el coordinador de transporte, el señor Ramírez, un hombre de mediana edad con un portafolio gastado y una expresión de perpetuo cansancio. Le expliqué detalladamente la condición de Valeria, sus particularidades, sus necesidades específicas durante los traslados. Le conté sobre su hipersensibilidad auditiva y la necesidad de llevar siempre sus auriculares canceladores de ruido. Le hablé de sus dificultades con los cambios repentinos, de cómo una simple desviación en la ruta podría desencadenar una crisis sensorial. Le entregué un dossier completo con estrategias específicas, el juguete sensorial que la calmaba, una pequeña esfera llena de líquido y brillantina que creaba patrones hipnóticos, el tablero de comunicación básico que debía tener siempre a mano, el protocolo a seguir si entraba en crisis. «No se preocupe, señora», me respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Transportamos a varios niños con diferentes condiciones». Hizo una pausa incómoda en la palabra, como si no supiera exactamente cómo referirse al autismo. «Esteban, nuestro conductor más experimentado, estará a cargo de su ruta. Lleva 15 años con nosotros. Todo estará bien». Quería creerle. Necesitaba creerle. Mi jefe ya me había dado un ultimátum respecto a mis horarios, y mi madre simplemente no podía continuar a ese ritmo. Así que firmé la autorización para que Valeria utilizara el transporte escolar, ignorando esa voz interna que me susurraba que algo no estaba bien. Las primeras semanas transcurrieron sin mayores incidentes. Cada mañana, a las 6:45 en punto, el autobús amarillo se detenía frente a nuestra casa. Yo subía con Valeria, la acompañaba hasta su asiento junto a la ventana. Siempre el mismo, la rutina era fundamental. Le colocaba el cinturón de seguridad, le entregaba su esfera sensorial y usando pictogramas le explicaba la secuencia. Primero el autobús, luego la escuela, después mamá vendría a buscarla. Finalmente, le colocaba sus auriculares y le daba un beso en la frente. Esteban, un hombre de unos 50 años con bigote canoso y uniforme impecable, siempre saludaba a Valeria por su nombre y esperaba pacientemente este ritual matutino. Parecía amable,
aunque algo reservado. «No se preocupe, señora», repetía cada mañana. «La cuidaré bien». Por las tardes, yo hacía arreglos para salir antes del trabajo y recoger directamente a Valeria en la escuela. El sistema parecía funcionar. Mi hija se estaba adaptando gradualmente a esta nueva rutina. Incluso había días en que subía al autobús sin protestar. Un avance enorme para una niña que solía entrar en crisis ante cualquier transición. Pero un jueves, todo cambió. Estaba en medio de una reunión importante cuando mi teléfono vibró. Normalmente lo habría ignorado, pero algo me hizo disculparme y salir a revisar la llamada. Era un número de la escuela. Mi estómago se contrajo con ese instinto maternal que reconoce la emergencia antes incluso de conocer los detalles. «Señora Selene», dijo la voz tensa de la doctora Martínez, «tenemos un problema. Valeria no ha llegado a la escuela hoy». El mundo se detuvo. El aire abandonó mis pulmones. ¿Cómo que no ha llegado? La subí al autobús escolar a las 6:45 como todos los días. Hubo un silencio breve pero aterrador. El autobús llegó hace 2 horas. Los demás niños de su ruta están todos aquí. Valeria no estaba entre ellos. Lo que siguió fueron los 40 minutos más angustiantes de mi vida. La escuela llamó inmediatamente al coordinador de transporte, quien intentó comunicarse con Esteban. No respondía. Yo llamé a la policía, pero me dijeron que debían pasar 24 horas para reportar una desaparición, a menos que hubiera evidencia de secuestro o peligro inmediato. Llamé a mi esposo, a mi madre, a cualquiera que pudiera ayudar a buscarla. Después de años de terapia, finalmente encontramos una escuela con programa de inclusión. Parecía perfecta, excepto por un detalle. El transporte escolar no estaba preparado para niños neurodivergentes. Si conoces a una familia con un guerrero azul, o tú misma eres parte de este ejército invisible de madres atípicas, suscríbete ahora, para que juntas cambiemos las reglas del juego para nuestros hijos. Ese fatídico martes de febrero, recibí una llamada de un número desconocido. Era una mujer que pasaba por la avenida. Hay una niña sola en la parada. Parece desorientada. Mi corazón se detuvo. Conduje como loca para encontrar a Valeria temblando, con la mirada perdida, inmóvil en la esquina. El bus la había dejado allí, en medio del invierno, porque tuvo una crisis sensorial al subir. La llamada llegó cuando ya había recorrido media ciudad, desesperada. Una mujer, Luisa, había visto a una niña con uniforme escolar parada sola en la esquina de Avenida Constitución y Pino Suárez, una de las intersecciones más transitadas de Monterrey. «Lleva ahí al menos 30 minutos», me dijo. «Nadie se acerca a ayudarla». Nunca había conducido tan rápido en mi vida. Cuando llegué a la esquina, la imagen me paralizó. Ahí estaba mi Valeria, exactamente como la mujer la había descrito. Inmóvil, con la mirada perdida en un punto fijo, completamente ajena al peligro que la rodeaba. Los autos pasaban a centímetros de ella. La gente caminaba a su lado sin detenerse, tal vez asumiendo que esperaba a alguien. La abracé con todas mis fuerzas mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Ella no respondió al abrazo. Su cuerpo seguía rígido, en estado de shock. La llevé al auto, le coloqué su manta pesada, que siempre llevaba en la cajuela para emergencias. Le di su esfera sensorial y puse la música suave que sabía que la calmaba. Poco a poco, su respiración se normalizó. Una vez que Valeria estuvo segura, la rabia reemplazó al miedo. Llamé directamente al número personal de la directora, que me había proporcionado durante la emergencia. «La encontré», dije, con una calma gélida que no coincidía con el fuego que sentía por dentro. La encontré abandonada en una esquina. Estaré en la escuela en 30 minutos. Necesito respuestas. Cuando llegué, la doctora Martínez me estaba esperando en la entrada. Su rostro mostraba una mezcla de alivio por saber que Valeria estaba a salvo y horror por lo sucedido. Me condujo a su oficina, donde ya se encontraban el coordinador de transporte, y para mi sorpresa, Esteban,
el conductor del autobús. Cuando confronté al conductor al día siguiente, su respuesta me heló la sangre. Estos niños son un problema. No los podemos atender. Si no puede comportarse como los demás, es responsabilidad suya traerla a la escuela. El coordinador de transporte presente asintió, añadiendo: «Tenemos un horario que cumplir. No podemos retrasar a todos por las rabietas de su hija». Valeria no tuvo una rabieta. Tuvo una sobrecarga sensorial porque cambiaron la ruta y el exceso de estímulos la abrumó. Esa noche, mi hija no durmió. Se balanceaba en la esquina de su habitación, golpeando suavemente su cabeza contra la pared. Era su forma de procesar el trauma. La había fallado como madre, al confiar en un sistema que ni siquiera la consideraba una persona con derechos. Antes de que diga nada, comenzó el señor Ramírez con tono defensivo. Quiero que sepa que esto ha sido un incidente aislado que no refleja nuestros estándares de servicio. Esteban es uno de nuestros conductores más experimentados y... Lo interrumpí. Mi hija estuvo a punto de morir hoy, dije con una voz que no reconocí como mía. Quiero escuchar exactamente qué pasó. De él, agregué, señalando a Esteban, quien mantenía la mirada clavada en el suelo. El hombre levantó la vista. No había rastro de aquella amabilidad que había mostrado durante las primeras semanas. En su lugar, vi incomodidad y algo más. ¿Fastidio? Mire, señora, comenzó, con un tono que me hizo apretar los puños. Hoy cambiamos la ruta porque había obras en el camino habitual. Su hija comenzó a gritar y a golpearse apenas notó el cambio. Intenté calmarla, pero estaba fuera de control. Los demás niños se asustaron, algunos comenzaron a llorar. Hizo una pausa, como calibrando sus siguientes palabras, pero lo que dijo a continuación lo cambiaría todo. Estos niños son un problema, no los podemos atender. No estamos capacitados para manejar casos así. Tuve que tomar una decisión para el bien del grupo. La dejé en esa esquina porque sabía que era un lugar transitado donde alguien la vería y llamaría a la escuela. No podía seguir con la ruta mientras ella estaba así. Un silencio sepulcral cayó sobre la oficina. La doctora Martínez palideció. El coordinador cerró los ojos, como si quisiera desaparecer. «¿Me está diciendo?» articulé lentamente, controlando cada sílaba, que dejó a una niña de 8 años, no verbal, con autismo severo, sola en una avenida de alto tránsito porque estaba teniendo una crisis sensorial que usted provocó al cambiar la ruta sin avisar. Esteban se encogió de hombros. Tenía un horario que cumplir. Los demás niños tenían que llegar a tiempo a clases. El coordinador intervino rápidamente. Por supuesto que no aprobamos este tipo de acciones. Esteban será suspendido mientras investigamos lo ocurrido. Le aseguro que... ¿Suspendido? Lo interrumpí. ¿Suspendido por abandono de una menor? ¿Por discriminación? ¿Por poner en peligro la vida de mi hija? Esto no se soluciona con una suspensión. La doctora Martínez colocó su mano sobre mi brazo. Selene, entiendo completamente tu indignación. Lo que ha ocurrido es inexcusable, pero ahora lo importante es asegurar que Valeria esté bien y que esto no vuelva a suceder jamás, con ningún niño. Respiré profundamente, intentando controlar la tormenta de emociones que amenazaba con ahogarme. Valeria estaba a salvo. Ese era el milagro del día. Pero, ¿cuántos otros niños neurodivergentes estaban siendo tratados como estorbos, como problemas, como menos importantes que un horario? ¿Tienen cámaras en los autobuses? Pregunté con una calma que no sentía. Sí, respondió el coordinador, sorprendido por mi pregunta. Quiero la grabación de hoy, ahora. Señora Selene, entiendo su preocupación, pero hay protocolos para solicitar ese tipo de material y... No lo dejé terminar. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de grabación de voz. La activé y la coloqué sobre el escritorio, a la vista de todos. Esa noche,
Mientras observaba a Valeria finalmente dormida, algo cambió dentro de mí. La rabia se transformó en determinación fría y calculada. No sería solo una queja, sería una transformación del sistema. Primero, investigué la legislación. Descubrí que existían leyes de transporte seguro e inclusivo que la escuela estaba violando. Segundo, contraté a un abogado especializado en derechos de personas con discapacidad. Tercero, instalé discretamente una grabadora en la mochila de Valeria. Una semana después, volví a la oficina del director. Esta vez no lloré. Esta vez no supliqué. Esta vez llegué con un archivo completo. Legislación. Testimonios de otras madres que contacté. La grabación donde el conductor admitía haber abandonado a Valeria y la evidencia médica del trauma causado. Esto puede resolverse de dos maneras, le dije calmadamente. O implementan un protocolo real de inclusión, o nos vemos en los tribunales y en cada noticiero nacional. Esa noche, después de acostar a Valeria, me quedé contemplándola. Su respiración, por fin tranquila después de horas de angustia, contrastaba con la tormenta que se desataba en mi interior. Sus pestañas largas proyectaban pequeñas sombras sobre sus mejillas, y su cabello negro se esparcía sobre la almohada como un abanico. Parecía tan frágil, tan indefensa. Pero yo sabía que dentro de ella había una fuerza que el mundo aún no comprendía. En ese momento, algo cambió dentro de mí. No fue un cambio repentino, como un interruptor que se enciende. Fue más bien como una transformación química, lenta pero irreversible. La rabia inicial, ese fuego que me consumía, comenzó a enfriarse. No desapareció, sino que se convirtió en algo más controlado, más potente. Una determinación glacial, calculada, imparable. Besé la frente de mi hija y salí silenciosamente de su habitación con una certeza absoluta. Lo que había ocurrido con Valeria no sería solo un incidente aislado que terminaría en una disculpa formal o una compensación económica. Sería el catalizador de un cambio sistémico que beneficiaría a cientos de niños como ella. Esa misma noche, encendí mi computadora y comencé a investigar. No dormí. El amanecer me encontró rodeada de documentos legales, casos precedentes y estatutos educativos. Descubrí que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad garantizaba explícitamente el derecho al transporte accesible y seguro. La NOM 0212 establecía estándares específicos para vehículos de transporte escolar. La Ley de Educación de nuestro Estado contemplaba adaptaciones razonables para estudiantes con discapacidad, incluyendo el transporte hacia y desde los centros educativos. La escuela y la empresa de transporte estaban violando al menos 5 regulaciones federales y 3 estatales. Imprimí cada artículo, cada párrafo relevante, subrayando en amarillo las secciones más importantes. La información es poder, y yo estaba acumulando un arsenal. El segundo paso fue buscar aliados. Contacté a la Fundación Neurodiversidad Sin Fronteras, donde me recomendaron a la licenciada Patricia Mendoza, una abogada especializada en derechos de personas con discapacidad que había ganado varios casos emblemáticos. Nuestra primera reunión duró 3 horas. No solo me escuchó con atención profesional, sino con la empatía de quien realmente entiende la magnitud de lo ocurrido. Lo que le sucedió a tu hija es grave, pero desafortunadamente no es un caso aislado, me dijo mientras revisaba mis documentos. El sistema está diseñado para la conveniencia de la mayoría neurotípica, no para la dignidad y seguridad de todos. Podemos presentar una demanda individual, pero si realmente quieres generar un cambio perdurable, necesitamos más testimonios. Asentí, entendiendo perfectamente lo que sugería. Esa misma tarde, publiqué un mensaje cuidadosamente redactado en 3 grupos de apoyo para familias con miembros neurodivergentes, buscando testimonios sobre experiencias negativas con transporte escolar para niños con autismo u otras condiciones neurológicas. Confidencialidad garantizada. Fines legales.
Las respuestas fueron abrumadoras. En 48 horas, recibí 27 mensajes de madres y padres relatando situaciones similares o incluso peores. Un niño con síndrome de Down al que olvidaron dentro del autobús por 3 horas en pleno verano. Una adolescente con epilepsia a quien no permitieron subir porque podría tener una crisis y asustar a los demás. Un niño con autismo que fue objeto de burlas por parte del propio conductor, quien imitaba sus movimientos estereotipados para divertir a los otros pasajeros. El patrón era claro y devastador. Los niños neurodivergentes eran considerados una molestia, un obstáculo para la eficiencia del sistema, no personas con derechos plenos. Mi tercer paso fue más arriesgado, pero necesario. Compré una pequeña grabadora digital, del tamaño de un pendrive, y la cosí discretamente en el interior de la mochila de Valeria. No para que ella volviera a subir al autobús de Esteban, jamás permitiría eso, sino para documentar lo que ocurría en la escuela después del incidente. ¿Estaban tomando medidas reales o solo apaciguándome con promesas vacías? Durante una semana, escuché cada noche las grabaciones. La mayoría eran sonidos cotidianos del aula, conversaciones intrascendentes entre maestros. Pero el jueves, capté algo revelador. El coordinador de transporte, hablando con la subdirectora administrativa en la sala de profesores. Ese conductor fue imprudente, pero tampoco podemos pretender que los autobuses se conviertan en ambulancias especializadas, decía. Si los padres quieren atención personalizada, que contraten transporte privado. No podemos retrasar todas las rutas por las necesidades de unos pocos. La subdirectora respondió con un suspiro. Lo sé, pero tenemos que calmar a esa madre. Ofrécele transporte gratuito por 1 año y esperemos que se conforme con eso. Esa grabación fue la pieza final que necesitaba. Una semana después del incidente, regresé a la escuela. Esta vez no pedí cita. Esta vez no llegué como la madre angustiada buscando explicaciones. Llegué como una fuerza de la naturaleza, con propósito y estrategia. La secretaria intentó detenerme, alegando que la directora estaba en una reunión importante. Perfecto, respondí con calma. Entonces esperaré en su oficina. Y puede avisarle que también necesito la presencia del coordinador de transporte y de la subdirectora administrativa. Mi tono no admitía discusión. 10 minutos después, los 3 estaban frente a mí, con expresiones que oscilaban entre la incomodidad y la condescendencia. Selene, entendemos que sigas afectada, comenzó la directora con tono conciliador. Justamente estábamos preparando un plan de compensación para tu familia. Transporte gratuito por 1 año, y además... La interrumpí colocando sobre su escritorio un folder azul perfectamente organizado, con separadores y etiquetas. No estoy aquí por compensaciones, dije con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Esto puede resolverse de 2 maneras, o implementan un protocolo real de inclusión, o nos vemos en los tribunales y en cada noticiero nacional. Abrí el folder. En la primera sección, titulada Legislación, estaban todas mis investigaciones sobre las leyes violadas, con los párrafos relevantes resaltados y notas al margen explicando cada infracción. La segunda sección contiene testimonios anónimos de 27 familias que han sufrido discriminación en su sistema de transporte. La tercera incluye la evaluación psicológica que documenta el trauma que Valeria está experimentando desde el incidente. Hice una pausa deliberada antes de llegar a la 4ª sección. Y aquí están las grabaciones. La del incidente inicial donde Esteban admite haber abandonado a mi hija, y otra muy interesante donde ustedes 2. Señalé al coordinador y a la subdirectora. Discuten cómo calmarme con transporte gratuito en lugar de solucionar el problema estructural. El color abandonó sus rostros. El coordinador comenzó a balbucear algo sobre la ilegalidad de grabar conversaciones privadas, pero la directora lo silenció con un gesto. Su expresión había cambiado. Ya no me miraba con condescendencia, sino con una mezcla de respeto y cautela. ¿Qué es exactamente lo que propones?, preguntó finalmente. Saqué de mi bolso un segundo folder, este de color verde.
Un protocolo completo de transporte inclusivo. No lo inventé yo. Está basado en las mejores prácticas internacionales adaptadas a nuestro contexto local. Lo desarrollé con ayuda de la licenciada Patricia Mendoza, especialista en derechos de personas con discapacidad, y del Dr. Gabriel Ramírez, neuropsicólogo infantil. Mientras hojeaban el documento, continué. Incluye capacitación obligatoria para todo el personal de transporte, asistentes especializados en cada ruta donde viajen niños con necesidades específicas, adaptaciones sensoriales en los vehículos, protocolos de comunicación visual para emergencias y un sistema de supervisión transparente. La directora cerró el documento y me miró fijamente. Esto costaría una fortuna implementarlo. ¿Cuánto cuesta la dignidad y seguridad de nuestros hijos?, respondí sin titubear. ¿Cuánto costaría una demanda colectiva por discriminación? ¿Cuánto vale la reputación de este centro educativo que se precia de ser inclusivo? Dejé que mis palabras flotaran en el aire tenso de la oficina antes de agregar. Además, la mayoría de estas adaptaciones son elegibles para subsidios gubernamentales a través del Programa Federal de Educación Inclusiva. Todo está detallado en el anexo financiero del protocolo. La batalla apenas comenzaba. La escuela intentó minimizar el incidente llamándolo un malentendido. Pero yo ya había contactado a otras 3 madres cuyos hijos neurodivergentes habían sufrido discriminación similar. Si crees que ningún niño con autismo merece ser abandonado o discriminado, comparte este video para que llegue a cada madre que está enfrentando este tipo de negligencia ahora mismo. Presentamos formalmente una demanda colectiva. Mientras tanto, creé una página en redes sociales documentando todo. La llamé Transporte Seguro para Todos. Periodistas locales se interesaron. Una cadena nacional hizo un reportaje. De repente, no éramos solo 4 madres enojadas. Éramos un movimiento. La Comisión Estatal de Derechos Humanos intervino. Se realizó una auditoría completa del sistema de transporte escolar. Descubrieron que el 78% de los conductores no tenía ningún tipo de capacitación sobre necesidades especiales. La primera respuesta de la escuela fue exactamente la que esperaba: dilación y minimización. Después de nuestra reunión, pasaron 2 semanas sin comunicación oficial. Cuando finalmente respondieron, fue con una propuesta tibia: capacitación básica para los conductores y un compromiso para estudiar la viabilidad del resto de mi protocolo. No era suficiente, y ellos lo sabían. Mientras tanto, no había permanecido inactiva. Las 3 madres que habían respondido a mi mensaje inicial se convirtieron en mis aliadas más cercanas. Mariana, madre de Samuel, un niño de 10 años con síndrome de Down a quien habían dejado olvidado en el autobús. Daniela, cuya hija Emma, de 12 años, con epilepsia, había sido rechazada por razones de seguridad. Y Carolina, madre de Mateo, un niño con autismo nivel 2, que había sido víctima de burlas por parte del conductor. Nos reuníamos en mi casa cada domingo. Compartíamos testimonios, estrategias, lágrimas y cada vez más determinación. Decidimos que nuestras historias individuales, unidas, podrían crear un impacto mucho mayor. Con la ayuda de la licenciada Mendoza, presentamos una demanda colectiva formal contra la escuela y la empresa de transporte, alegando discriminación sistemática y violación de derechos fundamentales. El proceso legal sería largo, lo sabíamos, pero era un paso necesario. Simultáneamente, creé una página en Facebook llamada Transporte Seguro para Todos. Subimos videos contando nuestras historias, siempre protegiendo la identidad de nuestros hijos, pero mostrando la realidad cruda de la discriminación. Compartimos información sobre derechos, recursos legales y estrategias de autodefensa para otras familias. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En una semana, la página tenía más de 5,000 seguidores. Las historias similares llegaban a diario, no solo de Monterrey, sino de todo México. Una periodista de El Norte, el periódico local más importante, nos contactó para hacer un reportaje especial. Luego vino Televisa con un segmento en su noticiero vespertino. De repente,
Lo que había comenzado como una lucha personal se había convertido en un movimiento social. No éramos solo 4 madres indignadas. Éramos la voz de cientos de familias hartas de que sus hijos fueran tratados como ciudadanos de segunda categoría. La presión mediática hizo su trabajo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un comunicado anunciando una investigación oficial sobre las prácticas de transporte escolar para estudiantes con discapacidad en todo el estado. Una auditoría independiente reveló datos alarmantes. El 78% de los conductores de autobuses escolares no había recibido ningún tipo de capacitación sobre necesidades especiales. El 92% de las unidades carecía de adaptaciones básicas de accesibilidad. Y lo más preocupante, en un periodo de 2 años se habían presentado 119 quejas formales por discriminación en el transporte escolar, de las cuales solo 7 habían sido investigadas adecuadamente. El informe de la auditoría fue la gota que colmó el vaso. La Secretaría de Educación del Estado convocó una reunión de emergencia con representantes de escuelas, empresas de transporte y organizaciones de derechos de personas con discapacidad. Como vocera no oficial de nuestro creciente movimiento, fui invitada a participar. Recuerdo entrar a esa sala de conferencias, sintiendo el peso de la responsabilidad. Ya no luchaba solo por Valeria, sino por cada niño que alguna vez había sido dejado atrás, literal o figurativamente. Llevaba un traje azul marino que había comprado específicamente para la ocasión, y el folder verde con el protocolo que había propuesto originalmente, ahora enriquecido con las aportaciones de decenas de especialistas y familias. No pedí la palabra, la tomé. Y cuando hablé, lo hice con la fuerza de cientos de voces detrás de la mía. No estamos pidiendo favores. Estamos exigiendo derechos. No queremos soluciones parciales o temporales. Queremos un cambio sistémico que garantice que ningún niño, independientemente de su neurodiversidad, sea tratado como un estorbo, un problema o un ciudadano de segunda categoría. Esa reunión marcó un punto de inflexión. La Secretaría de Educación anunció la creación de un grupo de trabajo para desarrollar nuevas regulaciones de transporte inclusivo, con participación directa de familias afectadas y expertos en discapacidad. Nuestro protocolo se convirtió en la base de trabajo. Después de 3 meses intensos, ganamos. No solo para Valeria, sino para todos. La Secretaría de Educación implementó un nuevo protocolo obligatorio. Transporte inclusivo y seguro. Cada conductor ahora recibe 40 horas de capacitación específica sobre neurodiversidad. Cada bus debe tener un asistente capacitado. Se instalaron sistemas de comunicación visual y puntos de descompresión sensorial. El conductor que abandonó a Valeria fue destituido, pero lo más importante, ahora trabaja como voluntario en una fundación de autismo, aprendiendo lo que debió saber desde el principio. Hoy, Valeria sube al bus con confianza. Tiene un asistente capacitado que comprende sus necesidades sensoriales. Y lo más increíble, 347 niños neurodivergentes en nuestra ciudad ahora tienen transporte seguro y digno. El protocolo se está replicando en 3 estados más. 3 meses de trabajo incansable, de reuniones interminables, de revisiones legales, de pruebas piloto. 3 meses en los que dormí poco y trabajé mucho, dividiendo mi tiempo entre mi empleo, el cuidado de Valeria y esta misión que se había convertido en el propósito de mi vida. El resultado fue el Protocolo de Transporte Escolar Inclusivo y Seguro, aprobado oficialmente por la Secretaría de Educación y de implementación obligatoria en todas las escuelas públicas y privadas del Estado. El documento final, de 64 páginas, transformó por completo el sistema. Cada conductor debe recibir 40 horas de capacitación específica sobre neurodiversidad, comunicación alternativa y manejo de crisis sensoriales. No como un curso opcional, sino como requisito para obtener y mantener su licencia de transporte escolar. Cada autobús que transporta a niños con necesidades específicas debe contar con un asistente capacitado, responsable de asegurar el bienestar de todos los pasajeros. Se instalaron sistemas de comunicación visual en las unidades, tableros con pictogramas, horarios visuales
Señalización clara. Se crearon zonas de regulación sensorial en cada autobús, asientos con separadores para reducir la sobreestimulación, auriculares canceladores de ruido disponibles para quien los necesite, mantas pesadas, juguetes antiestrés. Pero quizás el cambio más significativo fue cultural. La capacitación no solo abordaba aspectos técnicos, sino que trabajaba profundamente en cambiar la perspectiva. Los niños neurodivergentes no son problemas a gestionar. Son estudiantes con derechos plenos y necesidades específicas que el sistema debe adaptarse para satisfacer. Y luego estuvo el caso de Esteban. Cuando finalizó la investigación oficial, fue destituido de su puesto, como era de esperarse. Pero lo que sucedió después sorprendió a todos. Durante el proceso, habíamos entrado en contacto con la Fundación Espectro Azul, una organización dedicada a la inclusión de personas con autismo. Su director, Miguel, me llamó un día. Esteban me contactó, me dijo. Quiere disculparse personalmente contigo y con Valeria, y además quiere aprender. Está realmente afectado por lo que hizo. Mi primera reacción fue de rechazo total. Este hombre había puesto en peligro la vida de mi hija, la había traumatizado. ¿Y ahora quería disculparse? Pero Miguel insistió. Entiendo tu resentimiento, y es completamente válido. Pero también creo en las segundas oportunidades cuando hay verdadero arrepentimiento. Esteban ha solicitado ser voluntario en nuestro programa de concientización. Quiere ser parte de la solución. Después de semanas de reflexión, acepté reunirme con él. No en privado, sino en la fundación, con Miguel presente. Lo que vi fue a un hombre quebrado, no por haber perdido su empleo, sino por la comprensión tardía del daño que había causado. No tengo excusas, dijo con voz temblorosa. Actué desde la ignorancia y la frustración. Nunca, jamás quise lastimar a Valeria. Pensé que estaba haciendo lo correcto para los demás niños. Ahora entiendo que no hay otros niños y niños especiales. Solo hay niños, cada uno con sus propias necesidades. Decidí no aceptar ni rechazar su disculpa en ese momento. En cambio, le propuse un desafío. Si realmente quieres reparar el daño, edúcate. Conviértete en un aliado de la neurodiversidad. Demuestra con acciones, no con palabras. Hoy, Esteban trabaja como voluntario permanente en la Fundación Espectro Azul, facilitando talleres de sensibilización para conductores de transporte escolar. Su testimonio, crudo y honesto, ha impactado a cientos de trabajadores del sector. Y Valeria, mi valiente Valeria, cada mañana sube al autobús escolar con confianza. Su asistente asignada, Elena, comprende perfectamente sus necesidades sensoriales. El vehículo cuenta con un espacio adaptado específicamente para ella. Un asiento junto a la ventana, con separadores laterales que puede usar cuando necesita reducir la estimulación, auriculares disponibles y su tablero de comunicación siempre a mano. Pero lo más hermoso es ver cómo otros niños han normalizado estas adaptaciones. En una visita sorpresa que hice, observé cómo una niña neurotípica le decía a Elena: «Creo que Valeria necesita sus auriculares. Está tapándose los oídos». La inclusión real no es solo sobre adaptar espacios físicos, es sobre crear comunidades donde todos estén atentos a las necesidades de los demás. El protocolo que desarrollamos para Monterrey no se quedó ahí. A través de nuestras redes y el apoyo de organizaciones nacionales, el modelo ha sido adoptado y adaptado en Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Actualmente, 347 niños neurodivergentes en nuestra ciudad y más de 1,200 en todo el país tienen transporte escolar seguro, digno y adaptado a sus necesidades. A ti, madre atípica que me estás viendo, tu intuición no se equivoca. Si sientes que algo está mal, probablemente lo está. Documenta todo. Graba conversaciones si es legal en tu país. Conoce las leyes que protegen a tu hijo. Y sobre todo, nunca aceptes el no como respuesta.
te dejo en comentarios los enlaces a las leyes de transporte inclusivo y a organizaciones que ofrecen apoyo legal gratuito. No estás pidiendo favores, estás exigiendo derechos. Somos madres atípicas, y eso nos hace imparables. Cuando el mundo dice que nuestros hijos son un problema, nosotras demostramos que el único problema es un sistema que necesita transformarse. Este canal es el refugio de cada madre guerrera. Suscríbete. Ahora si quieres más historias que te darán las herramientas para defender a tu hijo y transformar tu comunidad. Las madres atípicas nunca se rinden, y juntas somos una fuerza imparable. Si hay algo que he aprendido en este camino, es que la verdadera inclusión no ocurre por accidente ni por caridad. Ocurre cuando quienes han sido marginados toman su lugar legítimo en la mesa donde se toman las decisiones. Recuerda siempre, tu voz importa. La experiencia que has adquirido criando a tu hijo neurodivergente te ha dado un conocimiento que ningún título académico puede igualar. Eres la experta en tu hijo, en sus necesidades, en sus derechos. Cuando me preguntan si valió la pena todo el esfuerzo, las noches sin dormir, las reuniones interminables, les muestro una foto en mi teléfono. Es Valeria, sonriendo mientras sube al autobús, con su mochila llena de pictogramas y su iPad de comunicación. Es una niña que ahora sabe que merece respeto, que tiene derechos, que no será abandonada. Y luego les muestro otra foto. Es un collage que me enviaron las madres de otros niños beneficiados por el protocolo. Decenas de pequeños rostros, cada uno único, cada uno valioso, cada uno digno de ser incluido. Esa es mi respuesta. Eso es lo que podemos lograr cuando nos negamos a aceptar un sistema que excluye a nuestros hijos. Soy Selene, madre de Valeria, y esta es nuestra historia. Pero podría ser tu historia, y la de tu hijo, y la de tantos otros. Porque cuando una madre lucha, abre camino para todas las demás. Gracias por escucharme. Gracias por ser parte de este ejército invisible pero imparable de madres atípicas. Juntas, paso a paso, estamos creando el mundo que nuestros hijos merecen.